Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, son las 6:01, entonces vamos a hablar un poquito sobre depresión y los cambios, depresión y ansiedad y los cambios neurobiológicos que se producen. Entonces al principio voy a hablar rápidamente sobre algunas de estas, digamos que sobre estas enfermedades y después voy a empezar a hacer preguntas y pues a responder preguntas que ustedes tengan. Entonces, bueno, lo primero es que la ansiedad y la depresión es una enfermedad, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta eso. ¿Qué significa que es una enfermedad? Que nos gana ante la voluntad. Muchas personas piensan que digamos que las personas que padecen de depresión y de ansiedad, eh, no tienen la fuerza suficiente, no tienen la voluntad para hacer las cosas. Y esto es un mito, o sea, no es una realidad. Las personas que tienen depresión, pues realmente lo que les pasa es que tienen disminuida la capacidad de tomar decisiones y empiezan a sentir pérdida de energía, ya sea por los cambios fisiológicos que se producen en su cuerpo, porque todo el tiempo están muy alertas, o pueden ser por los cambios neurobiológicos que tienen en algunas zonas del cerebro. Entonces, ¿qué es lo primero que empieza a pasar? A ver, digamos que hay dos grandes tipos de depresión. La primera es la de origen genético y la segunda es secundario a una situación en particular cuando uno tiene una muy mala tolerancia a la frustración. Entonces, cuando es de tipo genético, normalmente estas personas vienen de familias que tienen antecedentes de depresión y antecedentes de ansiedad, ¿sí? Y después de esto lo que empieza a generar es que en algún momento algún evento estresante hace que se modifiquen unos genes en el sistema, pues digamos que en las neuronas del cerebro, y esto empieza a generar una alteración en la producción de neurotransmisores, que son las sustancias que hacen que se conecten las neuronas entre sí. ¿Cuáles son las neuronas que se empiezan como a alterar o las sustancias que se empiezan a alterar normalmente en la depresión? Entonces está la dopamina, que tiene que ver con la sensación del placer, está la noradrenalina, que tiene que ver con la sensación de amenaza, lucha y huida, pero también con el control del dolor. Está la oxitocina, que tiene que ver con, digamos que, el aumento un poco de la capacidad cariñosa o de sentimientos cariñosos, ¿sí? Pero el más importante, que se ha visto más relacionado con la ansiedad y con la depresión, es la serotonina. La serotonina se llama la famosa eh, hormona, pero es que no es una hormona, sino como sustancia de la felicidad, ¿sí? La sustancia de la felicidad no es tan cierto así, pues porque digamos que no es que nos produzca felicidad si tomamos serotonina o nos inyectaran serotonina, no, eso no va a pasar, pero digamos que sí es lo que nos permite en determinado momento sentir, digamos que una sensación de bienestar, más que de felicidad, es como bienestar, ¿sí? Entonces, cuando esas sustancias se empiezan a disminuir en unas zonas de nuestro cerebro, pasan varias cosas. Lo primero es que las personas empezamos a sentir, o sea, digamos que la persona que tiene estos síntomas o esta disminución de estas sustancias, empiezan a sentir una sensación de pérdida de energía. Esa es una de las, digamos que de las características iniciales. Se empieza a afectar el ciclo del sueño. Y esto es porque estas hormonas en otras zonas del cerebro que son más basales, en la amígdala y en el hipocampo, y digamos que en la hipófisis y en el hipotálamo, empiezan a generar disminución de sustancias que nos inducen el ciclo del sueño. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es como la primera parte o la primera fase. Normalmente eso, digamos que se produce en la mayoría de personas que sufren de depresión. Pero después de esto empieza a avanzar y empiezan a ver como la vida como si tuvieran un velo oscuro o como si tuvieran una capa gris, o sea, como si todo el tiempo estuviera lloviendo y todo es percibido como más amenazante, como más angustiante y como más difícil de sobrellevar. Entonces, digamos que estas personas empiezan a generar una sensación de hipervigilancia y falso control. Entonces, inicialmente pueden tener algo de síntomas de irritabilidad en donde se sienten amenazados y cualquier cosa que uno les dice lo toman a personal. Esto es muy frecuente que pase en las personas con depresión y con ansiedad.
Pero digamos que ahí ya vienen las dos vertientes. Una es la vertiente de la ansiedad y la otra es la vertiente de la depresión. La vertiente de la depresión lo que te hace es sentir que no vales nada, que no puedes hacer las cosas, que te sientes incapaz, que no tienes energía, que lo que antes te gustaba ya no te gusta. Digamos que la depresión y el suicidio no van muy unidos y ahorita les voy a explicar por qué. También empieza digamos que a alterarse el patrón de ingesta de alimentos, pero más hacia el abajo, o sea, empezamos a dejar de comer y también empezamos a tener, pues como ya les había hablado, los problemas del sueño. Eso, digamos que hablando un poquito de la depresión genética. ¿Qué pasa con la depresión que no es genética? Entonces lo que empieza a pasar es que la persona tiene unos antecedentes en donde han habido eventos que hacen que su personalidad no sea tan fuerte. Y a esto le llamamos personas que toleran muy poco la frustración. Cuando empezamos a sentir que hay varias áreas de nuestra vida que se empiezan a derrumbar por situaciones que se producen en cualquier momento, entonces empezamos a sentir que esa frustración nos lleva y hace que generemos pensamientos recurrentes y reiterativos negativos. Entonces empezamos a lo que nosotros los psiquiatras llamamos rumear, empezamos a rumear o tener pensamientos repetitivos, que no valemos nada, que no vamos a alcanzar las cosas, que todo nos sale mal, que si llueve es porque el mundo está en contra de nosotros, que si sale el sol nos vamos a quemar, que si nos roban es porque todo se alió en contra de nosotros, que si nos echan del trabajo pues también porque nuestro jefe no nos quiere. O sea, esos pensamientos negativos hacen que estemos constantemente pensando de forma negativa. Y esa es una de las estrategias y de las técnicas que toca utilizar en psicoterapia para empezar a destruir eso. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas que se frustran fácilmente, pues les queda difícil poder generar pensamientos positivos de alguna manera. ¿Y por qué les queda difícil eso? Pues porque hace parte de su forma en cómo se ve normalmente el mundo y cómo enfrentamos al mundo. Entonces, digamos que ahí empezamos a tener muchos sentimientos encontrados y eso hace que aumente más la frustración, que distorsionemos más la realidad de las cosas y empecemos a tener más problemas de comunicación. Y como hay personas que en determinado momento nos dicen, ay, pero es que usted puede superarlo, ay, pero es que hágalo usted, ay, pero es que es solo su voluntad, entonces eso aumenta más la sensación de incapacidad y empezamos a sentir que perdemos el control y la esperanza, ¿sí? Ahorita vamos a hablar del control y de la esperanza. Entonces, bueno, digamos que ese es el otro tipo de la depresión. Pero cuando nos vamos por el camino de la ansiedad, empiezan a pasar otras cosas y son otras zonas del cerebro que también se afectan y digamos que se activan un poco más. En la ansiedad, digamos que tenemos que hablar de unas neuronas digamos que se les llama amígdala, pero no es solamente una amígdala y no es la amígdala que tenemos en la garganta, sino es en nuestro cerebro, en la base de nuestro cerebro. Ahí hay como unos conglomerados de neuronitas que nos prenden las señales de alarma. Y por eso las personas con ansiedad sienten que tienen literalmente un tigre o un león detrás de ustedes que les va a hacer daño todo el tiempo. Entonces, cuando uno siente eso, pues obviamente empieza a generar disfunciones en muchas cosas. Entonces, dentro de las cosas que empiezan a pasar es que empezamos a tener o a ver la vida de manera más ansiosa y estamos hipervigilantes. Estar hipervigilantes significa que en determinado momento nosotros estamos sensando y percibiendo las cosas de afuera como si fueran más peligrosas o más difíciles. Entonces, cuando empezamos a sensar ese tipo de cosas, identificamos que todo es más amenazante y que todo nos produce más angustia. Esto hace que empecemos a sentir más pérdida de energía porque utilizamos recursos metabólicos en eso. ¿Qué es un recurso metabólico? Pues las calorías que consumimos normalmente de la dieta y por eso es que nosotros sentimos, cuando tenemos ansiedad, a veces mucha más hambre, también sentimos mucho cansancio, sentimos agotamiento físico y no solamente eso, sino que obviamente se empieza a mezclar con síntomas como de depresión porque empezamos a perderle interés a las cosas porque no tenemos la energía suficiente para captar nuestra atención. Adicionalmente, cuando esta amígdala está muy prendida, hace pequeña otra zona del cerebro que es el hipocampo.
El hipocampo es la que regula, digamos que la amígdala es la que nos prende para la lucha y la huida. Y el hipocampo es la que no, digamos que las células que nos van a regular a nosotros para que empecemos a sentir una sensación de control y podamos fijar información y memoria en nuestro cerebro, en la parte de la corteza. Entonces, cuando se empiezan a hacer menos conexiones con las neuronas que están en el hipocampo, pues entonces la información no llega a procesarse bien en el cerebro. ¿Por qué? Porque no se almacena. O sea, empezamos a tener problemas de memoria y problemas ejecutivos. ¿Qué es un problema ejecutivo? Cuando yo estoy haciendo una serie de cosas, pues se me olvida qué es lo que está pasando. Y no es porque me haya vuelto torpe o porque ya no sea tan bueno o porque sea bruto, no, porque eso es lo que nos dice siempre nuestro cerebro. No, simplemente esto pasa porque las personas empiezan a generar distracciones y porque no pueden fijar la memoria de manera adecuada porque hay una alteración en los neurotransmisores y en las conexiones de las neuronas. Adicionalmente, cuando tenemos eso, pues va a pasar que otra parte de nuestro cerebro empieza a generar descargas de noradrenalina. Ya habíamos hablado de esta sustancia. Y la noradrenalina hace que se nos suba la tensión arterial y cuando está, digamos que no está bien regulada, empezamos a sentir dolores más frecuentemente. Por eso las personas con depresión y con ansiedad pueden sentir dolor. O una forma inicial a veces de darnos cuenta que tenemos depresión o ansiedad es a través de muchos síntomas de dolor. Por eso normalmente se correlacionan y por eso los médicos preguntamos si usted ha tenido sensación como de volverse loco, miedo a volverse loco, que usted no esté durmiendo bien. Todo eso lo preguntamos en clínicas de dolor cuando queremos saber si ustedes en determinado momento están sufriendo algo adicional al dolor, porque se correlacionan mucho. Bueno, vamos a pasar, digamos que a otro tema que es muy importante y es la medicación. Muchos de mis pacientes llegan a mi consulta esperando que solamente les vaya a formular medicamento homeopático. Entonces les voy a explicar un poquito la diferencia entre lo homeopático y lo alopático para que lo entendamos y con eso digamos que paso al siguiente eslabón que es explicarles a ustedes un poquito sobre la medicación. Entonces, bueno, cuando llegan mis pacientes al consultorio y me dicen que solamente quieren medicamento homeopático, yo puedo evaluar esto dependiendo la sintomatología que tenga el paciente o los riesgos que tenga el paciente. Entonces, si me llega una persona demasiado angustiada, con muchísima ansiedad, que ha dormido muy poco, que siente que el cuerpo ya no le da, que tiene una muy baja cantidad de energía, que se siente desesperado, que sus pensamientos son muy frecuentes y muy reiterativos, que le está yendo mal en muchas áreas de su vida, como el trabajo, las relaciones, la pareja, la parte económica, la parte de hobbies y de pasiones de la vida. Entonces, pues obviamente acá yo no puedo pensar en un medicamento homeopático. No significa que los medicamentos homeopáticos no sirvan. Lo que pasa es que cuando el medicamento homeopático yo tengo que darlo, digamos que la homeopatía se demora un poco más de tiempo en ajustarme síntomas mentales. Digamos que para la homeopatía, ¿qué es lo que hace? La homeopatía es diferente a lo fitoterapéutico. Entonces, valeriana, pasiflora no es homeopatía. Homeopatía podría ser pulsatilla, calcarea carbonicum, ignatia, gelsenium. Digamos que esa, es una diferencia importante que ustedes tienen que tener, porque lo fitoterapéutico igual se va a metabolizar mucho en el hígado y hay unas sustancias que pueden generar daños hepáticos. Entonces hay que saber muy bien cuáles medicamentos fitoterapéuticos o de plantas podemos tomar y cuáles no. Bueno, la hierba de San Juan también es un fitoterapéutico y no se debe consumir porque altera más receptores al nivel del sistema nervioso central, o sea, en el cerebro, que pueden incluso complicar los síntomas de la depresión y de la ansiedad a largo plazo. Pero otra vez me devuelvo a la homeopatía. Entonces, la homeopatía lo que me hace es generar un cambio en el campo electromagnético. ¿Qué significa un cambio en el campo electromagnético? La forma en cómo los electrodos giran en las moléculas. Entonces, por eso es que al generar el cambio electromagnético, yo no solamente voy a tratar un síntoma, que es la ansiedad y la depresión, sino que voy a tratar muchos síntomas que se correlacionan dependiendo a los campos electromagnéticos que se están alterando en esa persona. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago esa modificación,
pues tengo que esperar mucho tiempo y no voy a tener resultados tan rápido. Entonces, cuando mis pacientes llegan muy mal a la consulta, pues evidentemente al principio tengo que utilizar medicamentos alopáticos. Los medicamentos alopáticos son los que uno va y compra en la farmacia, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito darles estabilidad rápidamente, porque cuando uno pide ayuda normalmente está muy angustiado, ¿sí? Y por eso es que muchas veces van al psiquiatra, porque pues digamos que es un estigma ir al psiquiatra y no está bien visto ir al psiquiatra, pero entonces cuando ya en determinado momento pues acceden, pues nos damos cuenta que ya están un poquito, digamos que con unas crisis y con unos síntomas muy fuertes y pues realmente lo que uno quiere es intentar ayudarles a aliviar el sufrimiento. Entonces, acá normalmente utilizamos dos tipos de medicamento. Entonces, utilizamos los antidepresivos y los ansiolíticos. ¿Por qué utilizamos antidepresivos y ansiolíticos? Porque los antidepresivos no empiezan a actuar de inmediato. Se demoran más o menos entre 4 a 8 semanas en empezar sus efectos, excepto uno que es el bupropión, que actúa relativamente más rápido porque no me actúa sobre serotonina, sino sobre receptores dopaminérgicos y algo de receptores noradrenérgicos. Entonces, cuando yo utilizo un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina o un antidepresivo dual, ya les voy a explicar la diferencia. Entonces, el antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina solamente actúa en receptores de serotonina, pero el dual actúa en noradrenalina y serotonina. No siempre puedo utilizar los duales porque tengo que evaluar todas las enfermedades y todos los otros medicamentos que el paciente está tomando. Y además tengo que evaluar cuál es el síntoma principal que él tiene el paciente. Entonces, cuando utilizo un dual o una duloxetina o venlafaxina o desvenlafaxina, digamos que esos son los duales. Los duales los utilizo cuando la persona tiene mucha pérdida y sensación de pérdida de energía. Cuando una persona siente como si tuviera una aspiradora que le estuviera quitando la energía, utilizo ese tipo de medicamentos o puedo utilizar el bupropión. Y la fluoxetina y los anti-inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como son fluoxetina, fluoxamina, escitalopram, paroxetina y se me fue el otro nombre. Bueno, y sertralina son específicos para los receptores de serotonina. Entonces, estos se demoran mucho más tiempo en actuar, pero solamente me van a actuar en los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En algunas oportunidades son más seguros y tienen buenos efectos. Como ya les dije, cualquier antidepresivo normalmente se demora a actuar entre 4 a 8 semanas, incluyendo la fluoxetina. Entonces, realmente ahí es cuando nosotros empezamos a darnos cuenta que es importante utilizar un ansiolítico. El ansiolítico, digamos que en este momento podemos hablar de muy pocos ansiolíticos. Entonces tenemos las benzodiazepinas, tenemos la pregabalina que funciona como ansiolítico, pero inicialmente fue un anticonvulsivante. Y básicamente esos son digamos que las dos opciones que tengo de ansiolíticos. El miedo con las benzodiazepinas es que pueden producir adicción. Sí pueden producir adicción. Yo no voy a ser mentirosa y no les voy a decir que no. Lo que pasa es que cuando uno necesita el medicamento, no genera adicción. Porque cuando uno necesita el medicamento es porque se siente muy mal y necesita controlar ciertos síntomas y después se va a ir quitando progresivamente. Por eso el clonazepam, el alprazolam, el lorazepam requieren un retiro progresivo y rápido y no deben utilizarse por más de 3 semanas. O sea, digamos que uno intenta en esas 3 semanas esperar a que empiece a hacer un poco el efecto del antidepresivo y lo empieza después a disminuir. Entonces, digamos que sean 3 semanas mientras los empiezas a usar y 3 semanas de retiro. Obviamente esto es individualizado y esto debe ser concertado con el paciente y evaluando qué síntomas me está teniendo el paciente y cómo está reaccionando a los procesos psicoterapéuticos. Bueno, por acá alguien pone que la fluoxetina es terrible. Bueno, la fluoxetina no es terrible. Como Mónica te responde, no a todo el mundo
le parece terrible ese medicamento y cuando realmente revisamos los estudios es uno de los medicamentos más seguros que tenemos, por eso la FDA es el único que tiene recomendación según la FDA para el uso en niños. Entonces digamos que es un medicamento bastante seguro, lo que sí tienes que puede interactuar con muchos otros medicamentos y digamos que es de los que menos efectos secundarios me produce. Probablemente si no te fue bien, pues tendrían que haber hecho un cambio o alguna modificación o, como yo les digo a algunos pacientes, ellos me expresan mucho que les da mucha bostezadera y les da mucho sueño. Lo normal es que se les quite el sueño, pero cuando pasa eso, pues se los paso para por la noche. Entonces, digamos que esos son los tipos de recomendaciones que debe uno ir evaluando con su paciente cada vez que uno tiene consulta y puede ir empezando incluso a quitar los medicamentos más rápido de lo que uno pensaba cuando hay una constancia y hay un tratamiento psicoterapéutico importante. Acá hay una persona que dice que ya lleva el prazolam de 0,25 desde hace como 3 meses. Pues por eso no es importante no perder los controles con el psiquiatra. Y cuando el psiquiatra te diga, o cuando tú tengas la próxima cita con tu psiquiatra, tienes que decirle que le vas a empezar, o sea, que por favor te empiezas a disminuir este medicamento, porque puede generar mucho riesgo de adicción y pérdida de memoria. Ese es el problema con las benzodiazepinas, que no solamente generan adicción, sino que me ayudan. Pues hay estudios que están correlacionados con la pérdida de memoria. El escitalopram es un antidepresivo, no es un ansiolítico. Es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. A ver. Bueno, acá hay alguien que otra vez nos dice que es por la experiencia de una familia, etc. ¿Qué preguntas quieren hacer? Y la idea es que esto sea como más dinámico, entonces pregúntenme y yo voy respondiendo. Bueno, acá hay una persona que lleva 7 años y que me dice que ha pasado casi por todos los medicamentos. Eso es muy frecuente cuando no hacemos un proceso psicoterapéutico. O sea, cuando yo solamente voy a consulta con el psiquiatra y el psiquiatra solamente pregunta, digamos que los síntomas, empieza a pasar eso. La diferencia entre la psicoterapia que te da, digamos que el psiquiatra o el, mm, el actuar médico del psiquiatra es importante y digamos que voy a enfatizar un poquito eso. La psicoterapia es como la búsqueda de encontrar el error que tú estás cometiendo en tu vida, ¿sí? Que está generando esta situación. Pero digamos que el manejo farmacológico es como si te pusieran un flotador para que tú solamente estuvieras como flotando y no te ahogaras. Esa es la diferencia que hay entre el tratamiento psicoterapéutico y el tratamiento farmacológico. Los tratamientos farmacológicos, en lo personal, yo percibo que deben ser no por toda la vida, sino que deben ser en espacios controlados, excepto en los pacientes que tienen un componente genético, como ya había explicado anteriormente. Bueno, acá hay una persona que dice que ha tomado paroxetina y que se empezó a engordar y que el psiquiatra decide cambiar a sertralina y que tiene ansiedad. Sí, digamos que cada uno de los inhibidores selectivos de serotonina tienen efectos diferentes, secundarios diferentes y por eso pueden estar buscando ese cambio. Bueno, acá hay una pregunta bastante importante que me dicen que si pueden ser, la ansiedad puede ser generada por enfermedades. Bueno, sí. Y una de las enfermedades más importantes es el estrés, y eso se me había olvidado contarles. Realmente cuando las personas sufren de estrés de manera crónica, se empieza a modificar las mismas sustancias de las que ya hablamos, o sea, los mismos neurotransmisores en el cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos demasiada cantidad de cortisol en nuestro cuerpo, que es la hormona del estrés, hace que esta amígdala se aumente y empiezan a hacer más conexiones y que el hipocampo se empieza a disminuir de tamaño y empiezan a morir sus células, que es exactamente lo mismo que tenemos en situación de ansiedad y depresión.
Entonces, llega un punto en donde desafortunadamente no podemos otra vez recuperarnos y volver a estar en nuestro estado basal, sino que vamos a seguir y seguir y seguir presentando estos síntomas y no solamente me va a empezar a producir enfermedades como la ansiedad y la depresión sí, y trastornos del sueño, sino también nos empiezan a producir alteraciones como en el endotelio, son los vasos sanguíneos, o infarto agudo del miocardio, o nos puede producir enfermedades autoinmunes como lupus, dermatitis, etcétera. Depende mucho, o síntomas gastrointestinales, depende mucho de la persona, pero realmente el estrés de manera crónica sí puede empezar a producir, digamos que estos síntomas y pueden generar que muchas de las enfermedades crónicas que me producen aumento del estrés me terminen generando síntomas de ansiedad y depresión. De las enfermedades más comunes y más frecuentes que también me producen ansiedad y depresión es el cáncer, las enfermedades autoinmunes y las cáncer, enfermedades autoinmunes. Bueno, y ya también se ha visto una asociación del infarto agudo del miocardio, pero el infarto agudo del miocardio se piensa que primero estuvo la ansiedad y la depresión y después se generó el infarto agudo del miocardio. Pero digamos que el dolor, el cáncer y las enfermedades autoinmunes hacen que nuestro cuerpo siempre esté al límite. Y cuando nuestro cuerpo está al límite, entonces eso es lo que produce mayor nivel de cortisol y me genera más síntomas depresivos. Por eso cuando evaluamos en este tipo de pacientes, intentamos hacer una evaluación integral para mirar a ver si está produciendo la enfermedad orgánica, los síntomas de ansiedad y depresión, y acá no necesitaríamos realmente utilizar antidepresivos, sino el control de los síntomas físicos. Bueno, ¿en qué momento uno decide retirar los medicamentos? Pues cuando la persona está lo suficientemente controlada, cuando ya haya encontrado la causa digamos que de lo que está generando esa hiperactivación frente a las situaciones, y después de eso cuando el médico tratante empiece contigo a concertar eso. Realmente no hay una fecha establecida ni hay un número de tiempo. Lo que dicen la mayoría de guías es que si es una depresión reactiva, o sea, secundaria a una situación en particular, tú puedes dejar el medicamento o debes dejar el medicamento entre 6 meses a un año, especialmente los antidepresivos, y después empiezas a hacer la retirada. Pero si tienes un componente genético o ya han pasado más de 3 episodios en donde vuelves otra vez a reiterar con los síntomas, entonces se piensa en dejarlo de manera a largo plazo. Otra cosa importante, estos medicamentos no producen daño renal ni daño hepático, porque muchas personas dejan o suspenden la medicación o no siguen el tratamiento completo pensando que eso va a pasar, y realmente no es así. O sea, no producen daño renal ni daño hepático, a pesar de que se utilicen por largo tiempo. Siempre me he preguntado cuando se me disparó la ansiedad, fue un sueño, aunque ahí tuve un ataque de pánico porque fue así. Bueno, digamos que no entiendo muy bien esa pregunta, voy a pasar a la siguiente. Bueno, ¿cuándo saber si es secundaria una enfermedad orgánica o cuándo se va a saber si la depresión y la ansiedad pues estuvieron primero? Esto básicamente es hablando con tu terapeuta y con tu psiquiatra. O sea, cuando uno realmente hace una carta de vida, que así se llaman unas estrategias que utilizamos nosotros para hacer el análisis, pues empezamos a darnos cuenta que fue primero, si la enfermedad orgánica o si los síntomas depresivos. Cuando hacemos eso, ahí podemos determinar qué es lo principal. Y además que cuando hacemos las preguntas, por ejemplo, cuando yo le pregunto a un paciente, ¿qué es lo que a usted le impide dormir? No, a mí lo que me impide dormir es el dolor, pues yo tengo que darle un medicamento que le controle más el dolor en la noche y no darle un inductor del sueño o algo que le produzca más sueño. Entonces, eso es, digamos que eso lo hacemos en la historia clínica. Bueno, ya, que si es normal que la ansiedad se dispare cuando uno está dormido. No, realmente no es normal. Lo que sí pasa es que hay muchos ataques de pánico que se producen en horas de la noche. Entonces, digamos que muchas de las correlaciones de esto es porque, como ya les explicaba, la amígdala está más prendida y hace que en determinado momento la
digamos que el ritmo onírico o los sueños te generen un estado de hipervigilancia y te lleve a una crisis de pánico. Eh, Silvana, no te entiendo tu pregunta. Como catarsis, ahí no lo entendí. Bueno, otra vez, genético, ansiedad y depresión no siempre son genéticos, pueden ser síntomas secundarios a frustraciones constantes y a problemas en la personalidad, o sea, baja resiliencia y tolerancia a la frustración. No siempre es digamos que es genético la ansiedad y la depresión. Pueden haber unas que sí sean genéticas, pero pueden haber otras que no lo son. Bueno, ¿cómo se sabe si es genético? La forma de saber si es genético realmente es que cuando se reducen los medicamentos empiezas otra vez a presentar los síntomas. Y cuando hay varias personas de tu familia que tienen síntomas de ansiedad o depresión. Digamos que eso es lo que nos hace pensar que es más genético. Doctora, ¿el clonazepam produce vértigo? Mi papá lleva un año tomándolo, tiene problema de memoria y desarrollado vértigo. Bueno, digamos que el vértigo per se no lo produce el clonazepam. El clonazepam sí me genera, digamos que un embotamiento o una disminución en la percepción de las cosas. Cuando yo tengo disminuido las percepciones de las, digamos que de donde estoy o del mundo, lo que puede pasar es que en determinado momento se afecte mi propiocepción, o sea, que es la forma en cómo yo siento mi cuerpo o cada una de las articulaciones de mi cuerpo, y secundario a esto pueda yo tener como síntomas de vértigo. No es frecuente que el clonazepam produzca vértigo y los problemas de memoria sí, ya habíamos hablado que los problemas de memoria sí se pueden producir por el clonazepam. Igual en el caso de tu papá, no sé cuántos años tenga, pero pues también hay que pensar que esto puede ser algo degenerativo, ya sea de origen vascular o de cualquier otro origen que debe ser valorado con resonancias, con exámenes y con vitaminas para mirar a ver si esto solamente es por el clonazepam o puede ser una enfermedad que produzca deterioro neurocognitivo. Bueno, el tapentadol puede producir ansiedad o depresión y qué otros medicamentos pueden generar. No, el tapentadol no puede producir ansiedad ni depresión. Por el contrario, el tapentadol disminuye el riesgo de ansiedad y depresión y los pacientes que tienen que tomar este medicamento por dolor se ha visto que mejoran su estado de ánimo. Entonces, el tapentadol no produce ansiedad o depresión. Si estás sintiendo ansiedad o depresión, es que probablemente estás enfrentando algo de manera inadecuada o que hay algún otro medicamento que te lo pueda estar produciendo. Bueno, si tú tomas olanzapina, topiramato y varios medicamentos juntos, sí aumentas el riesgo de tener deterioro neurocognitivo. Entonces, pero más es porque en determinado momento se empieza a perder, digamos que el alertamiento y empiezas a fijar menos la memoria. Acá es importante que en tu caso, me imagino que estás tomando todo esto porque la patología es muy severa o porque tienes alguna enfermedad, llámese epilepsia, etcétera, que esté aumentando la sintomatología, pero la epilepsia también te puede hacer perder memoria. Entonces acá toca que empieces a manejar terapia ocupacional. Bueno. Hay personas que quieren que hable sobre las esencias florales y la meditación. Bueno, las esencias florales, pues, a ver, realmente las esencias florales tienen una concentración muy baja de terpenos eh, que no alcanzan a entrar en el sistema circulatorio. Entonces las esencias florales lo que sí pueden hacer es generarte una sensación de bienestar o de tranquilidad porque tú sientes que hay un elemento externo que tú lo puedes controlar, ¿sí? Y la meditación te permite profundizar el sueño y cambiar tus pensamientos. Y esto es lo que termina a largo plazo produciendo mejorías en estos circuitos entre la amígdala, el hipocampo y el hipotálamo, que el hipotálamo pues es todo lo que además me regula el tema endocrinológico y el tema hormonal.
Ok, acá hay una persona que por los síntomas que me pone realmente tiene son unas crisis de ansiedad importantes. Entonces, en tu caso es importante hacer las dos cosas. Manejo farmacológico y manejo psicoterapéutico. Solamente con psicoterapia es muy difícil que logres superar los síntomas que estás teniendo porque están muy altos los síntomas de la ansiedad que estás empezando a producir. Bueno, acá hay una persona que toma valeriana y pasiflora en situaciones de estrés. Bueno, la valeriana y la pasiflora ya te dije que no es lo adecuado. Lo que podrías utilizar es Neurexan en últimas. Digamos que el Neurexan tiene un mejor efecto ansiolítico que la valeriana y la pasiflora. Bueno, los aceites puros sí es diferente. Los aceites puros, cuando tú hueles el aceite puro, porque además no te lo puedes aplicar en sangre ni nada, los aceites puros llegan directamente a una de estas regiones de la amígdala, que es la central, el núcleo central de la amígdala. El núcleo central de la amígdala está muy pegadito a los vasolaterales y al anterolateral. Cuando se activa ese núcleo central, empieza a activar estos dos núcleos y con esto empieza a disminuir la producción de moléculas excitadoras en esa zona y hace que en determinado momento el hipocampo otra vez se autorregule y empieza a generar modificaciones en la forma de procesar la información. Y además que cuando tú utilizas los aceites esenciales entras en recuerdos agradables que te permiten generar sensación de bienestar y si haces adicionalmente algún tipo de terapia o meditación, empiezas tú a sentir una sensación de control y puedes llevar este aceite y aplicártelo en alguna zona de tu ropa, no de tu cuerpo, pero sí en la ropa o en el ambiente y con eso generar sensación de tranquilidad permanentemente. Entonces los aceites esenciales sí me pueden producir esa diferencia, a diferencia de las flores de Bach, que son tomados o las esencias florales. El Neurexan no es un antidepresivo. El Neurexan sirve más como ansiolítico. Lo que pasa es que, como ya les explicaba, los medicamentos homeopáticos cambian el campo electromagnético. Entonces, digamos que estas son una serie de mezclas de medicamentos homeopáticos que lo que va a ayudar es bajar un poco la ansiedad porque actúa en receptores GABA. Digamos que lo que va a intentar hacer es movilizar los receptores y cambiar la forma en cómo se mueven esos receptores y hacen que generes tranquilidad y disminuya la ansiedad. Bueno, digamos que no hay un aceite esencial específico y único para estos síntomas. Funciona bastante bien la bergamota, funciona el limonar, funciona el aceite de mentra, el aceite de menta piperita, el aceite de pimienta negra. Digamos que lo ideal es que tú busques un olor que a ti te genere en particular una sensación de bienestar y que no te vaya a marear. Entonces lo que tú tienes que hacer es ir y oler aceites esenciales para mirar cuál es el, dentro de la gama, cuál es el que mejor tú toleras. Otros que son bastante buenos es el té verde y la naranja amarga. Ah, bueno, no hablo de la lavanda funciona bastante bien, sino que yo la desconecto dentro de mi mente porque a mí la lavanda personalmente me genera una sensación de olor a baño público, entonces la desconecto y me genera mucha migraña. Pero como les digo, esto es individualizado y la lavanda realmente hay personas que les va muy bien con lavanda y digamos que no le generan este tipo de síntomas. Hola Luis, hoy desafortunadamente no estamos hablando de fibromialgia, hoy estamos hablando de ansiedad y depresión. Probablemente realizaré otro sobre fibromialgia más adelante. ¿Dónde los puedes conseguir? Digamos que eso los puedes conseguir por internet, buscas aceites esenciales y los buscas. Realmente a mí no me gusta como dar un sitio específico, pero pues normalmente tú los puedes conseguir por internet. Normalmente te dicen ahí aceites 100% son puros y por favor no aplicar ni en mucosas ni en piel. Entonces esos son los que funcionan bastante bien. Ah, bueno, cannabis, depresión y ansiedad, buenísima pregunta. Bueno, mira, frente al cannabis hay muchos temas y hay muchos temas de controversia.
El cannabis, mucha gente lo asume que es bueno porque es natural, no. Igual es una sustancia que puede ser un trampolín para que tú arranques a consumir otro tipo de sustancias. Realmente si tiene pocas concentraciones de THC y muchas de CBD, realmente sí pueden funcionar para la ansiedad y la depresión y especialmente para el sueño. Pero no hay en este momento aceites puros esenciales muy seguros, o sea que tú sepas realmente que esa es la concentración que te están vendiendo y que eso es lo que realmente tú necesitas. Hay uno o dos sitios en particular que sí te dan la especificidad de cuánto es la relación de THC y CBD, pero digamos que en este momento apenas están haciendo estudios clínicos sobre ansiedad y depresión. Si tú decides conseguir un medicamento de estos, es importante que tu psiquiatra sepa manejar este tipo de medicamentos, que se haya entrenado o al menos tenga un muy buen conocimiento frente al tema y que tú estés en contacto con él permanentemente, porque puede aumentar la ansiedad y puede aumentar la depresión y te puede dar ideas paranoides, o sea, como si te empezaran a seguir o te fueran a hacer daño. Bueno, los síntomas obsesivos que se dan con la ansiedad, pues esto es a través de procesos psicoterapéuticos. Acá uno requiere de varias mezclas de terapia. Entonces, para los pensamientos obsesivos, pues primero necesitas algo de algunas técnicas que te producen disociación del estado de conciencia para entrar un poquito más en tu inconsciente, porque el pensamiento obsesivo no es algo que tú quieras, sino que viene de un momento a otro. Entonces necesitamos utilizar alguna técnica que te genere un estado alterado de conciencia. Entonces, dentro de estas técnicas está la biodescodificación, está MDR, está hipnosis. Entonces, digamos que esas nos ayudan para manejar ese tema. Pero adicionalmente hay que buscar por qué es la obsesividad. Entonces, idealmente deben estar complementadas con terapias como logoterapia o terapia psicodinámica o psicoanalítica o sistémica que te permitan identificar cuál es la causa de estas ideas y por qué cuando tienes ansiedad se te aumenta el flujo de estas ideas que no te gustan. Entonces digamos que acá realmente necesitas eso y adicionalmente si hay alguien que tenga esos entrenamientos más algo de cognitivo conductual es lo ideal, porque así también empiezas a hacer un bloqueo directo frente al pensamiento, no frente a la emoción. Las otras dos técnicas, digamos que los otros dos grupos de técnicas sí te van a controlar la emoción, no solamente el pensamiento. Bueno, ¿cómo controlar la depresión? Bueno, realmente lo que primero tienes que hacer es buscar ayuda. Yo, digamos que no te puedo decir, mira, toma tal cosa o toma tal otra, porque pues cada persona puede interpretar o sentir la depresión de una manera diferente. Y toca hacer un examen clínico específico para poder identificar cuál es la mejor técnica o terapia o tratamiento farmacológico que necesites en tu caso en particular. Entonces, digamos que darte una recomendación así, pues realmente sería irresponsable de mi parte. Y por eso, pues digamos que mi sugerencia sí es que busques ayuda profesional. ¿Cuál terapia? Ah, ok, ya. Sí, tú eras la persona que me había escrito antes, que llevaba 7 años. Ok, eh, pues mira, dependiendo tú dónde quieras ir y de los recursos que tengas, pues tú puedes buscar personas que tengan un entrenamiento. A ver, ¿qué es importante? Les voy a dar los tips para escoger el psiquiatra. Eso es indispensable. Entonces, primero, el psiquiatra uno lo escoge, pues porque sea un médico y porque tenga la especialidad en psiquiatría, ¿cierto? Eso es un psiquiatra. Pero los psiquiatras tienen dos corrientes. Uno, que son los netamente farmacológicos o biológicos que se dedican solamente a formular, y otros que son los que hacemos o hemos tenido diferentes entrenamientos. Dentro de los diferentes entrenamientos podemos tener un solo tipo de entrenamiento o muchos tipos de entrenamiento. Yo siempre les recomiendo o les sugiero que tengan muchos tipos de entrenamiento. Porque cuando uno tiene muchos tipos de entrenamiento puede utilizar las herramientas que necesita el paciente en ese momento. Si yo solamente sé psicoanálisis, pues solamente voy a utilizar psicoanálisis. Pero si yo sé psicoanálisis, logoterapia, terapia gestal, coach, etcétera, pues voy a poder utilizar estas herramientas. Entonces,
Y la otra cosa es que cuando tú vayas al psiquiatra sientas empatía y te sientas tranquilo con tu psiquiatra. Eso es lo que en determinado momento a ti te va a producir una sensación de paz y de tranquilidad y te va a permitir en determinado momento que tú no tengas que andar cambiando, porque la idea es que si empiezas con alguien, termines con ese alguien todo el proceso. Mi opinión sobre el escitalopram: es un muy buen inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, tiene sus efectos secundarios como todos. Eh, Hay una alerta que sale a nivel mundial que no se debe utilizar en pacientes con infarto agudo del miocardio, pero es muy buen medicamento. Bueno, creo que no sé si hay más preguntas. ¿Alguien quiere hacer? Voy a dar 2 minuticos más a ver si alguien quiere hacer una pregunta. Y si no, pues nos desconectamos. Bueno, ¿qué medicamento puede producir ansiedad y depresión como efecto adverso? Los corticoides. Cualquier tipo de corticoides, la prednisolona, la prednisona, todos esos pueden producir ansiedad y depresión como efecto adverso. Ansiedad, cuando te aplican, por ejemplo, un opioide rápido intravenoso, te puede producir ansiedad. Bueno, acá hay una pregunta importante. ¿Qué alimentación es la más adecuada para evitar la ansiedad y la depresión? Importantísimo, importantísimo. Que para evitar la ansiedad y la depresión, ustedes coman, tengan una dieta balanceada, se disminuye el consumo de grasas trans, se disminuya el consumo de comidas de paquete y de azúcares. Entonces, les voy a dar una recomendación importantísima. Tomar, en vez de jugos y gaseosas, agua, ¿sí? Comer 5 veces al día, porque eso hace que tus niveles de azúcar y de glicemia estén estables todo el tiempo en el cuerpo. Entonces, hay muchos síntomas de la ansiedad que se parecen a hipoglicemia, ¿sí? O sea, como la sensación de las manos frías, la sudoración, la taquicardia. A veces la hipoglicemia se puede manifestar así. Entonces, si tú comes a horas, 5 veces al día, eso va a estar estable, entonces te vas a sentir mejor y no vas a estar consumiendo recursos energéticos adicionales. Es importante que las grasas sean más de origen vegetal que de origen animal. Porque por todo el tema de cómo es que se metabolizan las grasas en el cuerpo, ¿sí? Y adicional, que tengas el consumo de carbohidratos que no sean refinados, o sea, no azúcares y no harinas procesadas. Entonces, por ejemplo, consumo de arroz integral o de frutas, eso te ayuda a que el nivel del azúcar también esté más regulado de forma progresiva. Entonces, hacer eso nos ayuda bastante. Y además, si le adicionas 30 minutos de ejercicio, te va a ayudar muchísimo. Ojo, las porciones no van a ser las mismas porciones que uno se come normalmente cuando come solamente 3 veces al día. Las porciones van a ser más chiquitas, pero vas a sentir más niveles de energía todo el tiempo. Bueno, también voy a hacer una sobre el insomnio, me están pidiendo acá, por favor. Voy a intentar subirlo a Facebook, lo que pasa es que yo no soy tan experta en Instagram, en verdad. Voy a intentar subirlo, voy a mirar a ver cómo puedo guardar el video y lo puedo subir. Bueno, ser vegetariano no ayuda a la ansiedad. O sea, no es ni bueno ni malo. Yo no estoy ni a favor ni en contra del vegetarianismo. Lo único que sí es que tú vas a estar siempre con niveles digamos que vas a estar por debajo de las proteínas y de algunas vitaminas necesarias. Entonces, no es lo ideal que tú seas vegetariano y es muy difícil que alcances tú la cantidad de calorías y que alcances tú la cantidad de proteínas que necesitas diario en tu cuerpo si eres vegetariano. Entonces, no ayuda, pero tampoco empeora. O sea, si ya eres vegetariano porque tienes digamos que este estilo de vida marcado así, pues no va a pasar nada. Pero si ahorita estás por la ansiedad o la depresión, estás pensando en volverte vegetariano, no es una buena alternativa.
Bueno, muchas gracias a todos por estar acá, en verdad. Espero que les haya gustado. La idea es como poder pasar la información de la manera más clara posible para que se quiten el estigma y podamos quitar ese velo de la enfermedad mental y también el estigma que tenemos los psiquiatras, porque no todos los psiquiatras estamos locos y en verdad los psiquiatras queremos ayudarles a que se sientan bien y no solamente queremos darles pastillas, eso es lo que no queremos realmente. Bueno, acá hay una pregunta de fibromialgia, pero como ya les dije, esto está enfocado a ansiedad y depresión. Si realmente no quieres tomar ningún relajante, pues tendrías que hacer, digamos que un esfuerzo muy grande porque toca utilizar muchas técnicas unidas para poder sacar el proceso de un dolor crónico tan severo como el de la fibromialgia. Bueno, voy a intentar hacerlo más seguido, realmente sí. Em, Porque pues realmente todo esto es más enfocado para ustedes y para que ustedes se sientan mejor y para que poco a poco la sociedad deje de quitar estos estigmas que tiene. Entonces realmente gracias por lo que me están diciendo porque en verdad este es el objetivo de mi Instagram y de este canal. Bueno, que estén muy bien. Un abrazo, cuídense todos. Chao.